Bueno, muy buenas tardes. Yo vengo en nombre de Tech Analytics, de una empresa que estamos trabajando en temas junto a Prime Consulting en temas de analítica, y les voy a hablar sobre el tema de analítica de inteligencia artificial aplicada al riesgo operacional. Inicialmente vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es inteligencia artificial, algunos conceptos para que se familiaricen un poco, algunas aplicaciones, para que también ustedes vean dónde podrían aplicarlo en sus negocios en particular. Luego pasaremos específicamente a las aplicaciones en riesgo y por último les voy a mostrar una pequeña herramienta que hemos venido diseñando, un pequeño prototipo para que, para que vean el poder o el valor que se puede sacar con la analítica aplicada al riesgo. Básicamente aquí está la agenda, como lo comenté anteriormente, que es inteligencia artificial, que es machine learning, Internet de las cosas, para qué sirve, cómo se viene aplicando en el sector financiero, qué se puede hacer en riesgo operacional. Me imagino que ya la mayoría de aquí ha escuchado qué es inteligencia artificial, qué es machine learning, qué es Internet de las cosas, pero para hacerlo breve, la inteligencia artificial es aquella rama de la ciencia que intenta emular el comportamiento humano a través de las máquinas, ¿sí? Y el Machine Learning viene siendo un subset, un subconjunto, un pequeño grupo de inteligencia artificial que usa algunos tipos de herramientas específicas para poder hacer eso que les dije anteriormente, intentar copiar la decisión humana. El Internet de las cosas, por otro lado, es aquellas metodologías que se usan para poder hacer que las cosas, valga la redundancia, se comuniquen entre ellas y nos entreguen datos. Por ejemplo, una Alexa, la temperatura de nuestra habitación, el nivel de presión que podemos tener en la casa con sensores, etcétera, etcétera, etcétera. Que también viene siendo hoy muy utilizado, más que todo en el ámbito del Big Data, para así poder tener información en tiempo real de diversos sensores. Eso en cuanto a estas tres definiciones principales. La inteligencia artificial, como ya lo dije, intenta tratar o explicar el funcionamiento mental basándose en algoritmos. ¿Qué hace básicamente? Es como si tuvieras un bebé. Ese bebé, o como uno tiene un hijo, uno le va enseñando, por ejemplo, le repite palabras, le repite di mamá, di papá. Eso es lo mismo que se suele hacer en la inteligencia artificial. Uno le repite tantas veces al algoritmo, le enseña con una información, le entrega unos datos, que él comienza a ser capaz de replicar ese comportamiento. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cuánto voy a vender en un futuro, cuántas manzanas voy a vender, si yo produzco manzanas, si yo le entrego toda mi data histórica, indirectamente le estoy enseñando esos patrones que están internos en esa data para poder saber cuántas manzanas va a vender en el futuro. Y aquí viene la definición formal, que es la parte de la ciencia que se ocupa del diseño de sistemas de computación inteligentes. Como ya lo vimos, intentar hacer que esos sistemas de cómputo razonen, tomen decisiones, comprendan textos, resuelvan problemas, etcétera, 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 con un tipo de reglas que son aprendidas. La diferencia con la computación o la algorítmica normal es que la algorítmica normal uno le define reglas. Por ejemplo, si yo le digo, cruza a la derecha cuando veas un rojo, eso es una definición, se puede decir a fuerza bruta, se define qué va a hacer. En cambio, la inteligencia artificial le dice a él, aprende. Puede ser que al principio se choque, puede ser que al principio se caiga, pero posteriormente él va a entender qué es lo que tiene que ir haciendo con un histórico o de manera concurrente, aprendiendo de error y fallo. Para abordar de manera rápida las principales ramas. Inicialmente está la robótica. Todos habremos visto aquellas noticias donde sale que ya pudieron hacer un robot humano que puede hablar, que ya pudieron hacer un robot que puede jugar al fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. O también pueden hacer tareas sencillas como recoger la basura o pueden ser una mascota. Indirectamente lo que está haciendo es intentar aprender, como ya les he venido diciendo, intentar aprender esos patrones, intentar aprender esos comportamientos y se entrena para que hagan una función específica. Hay que tener aquí una consideración que esto tiene incrementales. ¿Qué quiere decir incrementales? Actualmente, ¿por qué no se tienen máquinas que hagan exactamente lo que los humanos pueden hacer? Porque no se tiene la capacidad de cómputo para poder enseñarle todas esas reglas que nosotros ya tenemos en nuestra cabeza. Porque eso requiere mucha computación, requiere mucho procesamiento. Entonces, mientras va mejorando la capacidad para procesar datos, procesar patrones, está mejorando la capacidad de estas máquinas. Y por lo tanto, por eso vamos viendo cada vez máquinas que son más, o se asemejan más a nosotros o nos dan incluso respuestas mucho más parecidas a las que un humano podría dar. Los sistemas de división.
¿Qué intentan hacer? O son un subset de la inteligencia artificial que básicamente lo que intenta es darle visión a estas máquinas. Lo que es inherente es que es una manera de procesar los datos, en inteligencia artificial, de hacer procesos, de dividir esos procesos para que puedan las máquinas realizarlos de mejor manera. Cuando nosotros, por ejemplo, tomamos decisiones, tal vez intuitivamente el humano no lo hace porque lo hacemos muy natural, pero dentro de nuestra cabeza, si estamos separando las tareas, primero me levanto, primero me pongo la ropa, primero me baño, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí un subset muy utilizado actualmente, uno de los que está actualmente en boom, el procesamiento del lenguaje natural. Como lo dice su definición, es procesar lenguaje natural a través de modelos analíticos. Pongamos un ejemplo. Si yo quiero saber si una reacción de un cliente está molesto y me envía un escrito, yo puedo saber el nivel de molestia que tiene si yo entreno mi máquina, entreno mi algoritmo para que pueda medir ese nivel de molestia. También puedo identificar tweets positivos o negativos. También puedo identificar también una aplicación muy interesante que es que puedes predecir las palabras siguientes. Entonces una persona escribe y la máquina es capaz, ya siendo entrenada, ya sabe, yo espero este tipo de palabras luego. Son algunas de las aplicaciones de procesamiento del lenguaje natural. En cuanto a riesgo, particularmente se podría aplicar para el riesgo de imagen. Por ejemplo, si una empresa, lo que llaman social listening, si una empresa tiene un problema de imagen, tú puedes medirlo rápidamente a través de redes sociales, estás consumiendo información de redes sociales, la estás procesando en tiempo real y sacando indicadores de molestia, de qué tan reactiva está la gente, de qué tanta controversia está generando, y así poder tomar acción sin esperar a que ya se genere el daño. Poder tomar acción en las 2, 3 primeras horas sin esperar que el daño ya sea de semanas y que no puedas recuperar lo que ha ocurrido. En los sistemas de aprendizaje, ya este viene siendo el subset que básicamente lo que hace es que él aprenda. Anteriormente hemos hablado de aprendizaje, correcto, pero hay una manera de aprender que tú le entregas un histórico, le dices, mira, así se ha comportado la data, así se ha comportado este robot, así se ha comportado, aprende de estos datos históricos, pero sistemas de aprendizaje va más relacionado, a lo que veremos un poco más adelante también, a que él aprende en la marcha, ¿sí? Él es un agente y él recibe un premio por hacer ciertas cosas. Pongamos un ejemplo. Cuando yo entreno a un cachorro y yo le quiero decir que se siente, le entrego una galleta. Es algo muy parecido. Lo que hace es enseñarle que cuando haga ciertas cosas, cuando opere ciertas cosas, cuando logre ciertas tareas, por ejemplo, si el robot sí está aprendiendo a esquivar objetos, cuando pase un objeto, él internamente se da un premio. Un premio para un computador, evidentemente no le das una galleta, pero sí le haces internamente que le entienda que está ganando algo. Y aquí entramos a la parte de las redes neuronales. También me imagino que es un concepto que han escuchado en gran medida actualmente. ¿Qué hace? Intenta copiar, aquí me criticarían un poco los puristas, pero intenta copiar el comportamiento de una red neuronal en la cabeza de una persona. Que tiene entradas, salidas, conexiones, etcétera, y genera estímulos, genera impulsos. Entonces, básicamente, imaginen que cada una de esas entradas es un dato. Cada una de esas entradas es una parte de la base de datos. Y la salida de esa red es ese estímulo que pasa por todas esas redes, por toda esa rama de redes, y al final te entrega un valor. Indirectamente eso es lo que está intentando hacer. ¿Qué valor agregado genera esto? ¿Y por qué si ya sabíamos que las neuronas existían, ahorita lo estamos aplicando? Porque como lo ven, si ustedes han visto las fotos cuando uno proyecta el cerebro, que aparecen todas esas neuronas que están generando electricidad, son muchas. Y para llevar eso a un computador se requiere mucho procesamiento. Entonces, esto está saliendo hoy en día a la luz en los últimos 20 años, dado que la capacidad de cómputo se ha vuelto tan grande que ha permitido que nosotros podamos emular esa estructura y poder generar esas ediciones rápidas y tan complejas que toma nuestro cerebro, pero en un computador y una máquina. Y las aplicaciones aquí son diversas. Por ejemplo, uno podría entregarle una base de datos de riesgo y que la salida de la red sea cuánto riesgo asociado tiene de materializarse en costos tiene cada evento. O también se podría hacer, supongamos que tenemos valores de presupuesto,
los valores de diferentes presupuestos en diferentes áreas, y esas son las entradas a esa red. Y la salida es un indicador de qué tan riesgoso es el escenario en el que nos estamos moviendo. Eso podría ser alguna de las aplicaciones que se podrían dar de riesgo como incrementales con este tipo de redes robustas. Sus características. Básicamente se recupera si falla un nodo, a diferencia del cerebro humano. Saben que cuando uno va tomando edad, hay neuronas que fallan y uno comienza, por ejemplo, a perder memoria, puede desaprender. Pero en este caso, si falla un nodo, normalmente es bueno para la red. Es bueno para la red porque no depende solo de un nodo, sino que comienza a aprender a que toda la red sea esa solución y no solamente uno de ellos. Modificar rápidamente los datos, aprender rápidamente. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes, a diferencia de la analítica tradicional, te permite que cuando estás recibiendo nuevos datos, aprendas más rápido. ¿Sí? Este se adapte mucho más rápido y genere mayor información para el negocio y mayor información para las soluciones específicas que están llevando a cabo. También tiene capacidad para trabajar con grandes cantidades de datos, como lo vimos y como también lo hacemos nosotros. Nosotros recibimos sensaciones del contexto en el que nos encontramos, temperatura, la visión, lo que vemos, el hambre, etcétera, y lo procesamos rápidamente. Una máquina anteriormente no era capaz de hacerlo, pero con las redes neuronales ahorita eres capaz de tomar todo eso y procesarlo rápidamente y entregar valor. Y permite resolver problemas complejos. Como ya lo he venido diciendo, dado que emulamos el cerebro es complejo, puedes tomar decisiones complejas, no tan sencillas como las que tomaban anteriormente las máquinas, te permite irlas llevando cada vez a un escenario de más complejidad, de que tenga más variables, de que tenga que considerar muchos más factores para poder tomar una decisión. Aquí entramos rápidamente en lo que son algoritmos genéticos, que este es un subconjunto que intenta más que todo emular la genética. ¿Qué quiero decir con la genética? Cómo se van dividiendo, se puede decir, procreando las diferentes soluciones. Voy a poner un ejemplo. Un algoritmo genético podría ser cómo yo voy desde mi casa hasta el trabajo. Entonces, cada calle que yo tomo es una solución, correcto. Entonces, eso vendría siendo una de las soluciones. Y cada uno de esos genes es una solución. Entonces, cada camino, cada posible opción que yo tengo es un posible gen. ¿Y qué hace el algoritmo? Comienza a mutarlos. ¿Qué es mutarlos? Comienza a unirlos. Por ejemplo, este camino y este camino se casan y generan un nuevo camino. Y así comienza a intentar encontrar la mejor solución, basado en la evolución. Así ha funcionado la evolución. Tengo unos genes que no son tan buenos y me voy adaptando paso a paso, en lo que se ve aquí como iteraciones, pero podrían ser generaciones, paso a paso. Va iterando hasta que encuentra la mejor solución. Como también aquí hay un conjunto también interesante que se sale de algoritmos genéticos, que son todas las técnicas de inteligencia artificial que emulan la realidad. Por ejemplo, hay una que se llama colonia de hormigas. Entonces, intuitivamente tú sabes que las hormigas se mueven hacia, por ejemplo, donde está el caramelo. Entonces, cada hormiga es una solución y se mueve hacia donde está el caramelo, y así hay diversas soluciones que existen en la inteligencia artificial que emulan la realidad o que emulan la naturaleza. Aquí podemos ver los agentes inteligentes, que este viene relacionado al que vimos anteriormente. Es ese agente que no tiene que ser entrenado previamente, sino que es capaz de ir aprendiendo. Como tú le entregas, tú lo sueltas, y él solo va intentando retroalimentarse. Al principio fracasa, al principio y después comienza a aprender poco a poco. Un caso podría ser, hay unas redes particulares, no voy a entrar en el detalle de esas, pero que funcionan para crear arte. Hay una red que funciona para crear arte o funciona para crear rostros nuevos, y al principio ese creador de rostros no es tan bueno. Al principio él hace una raya, al principio quiere crear arte, y es como si fuera un bebé que lanza pintura hacia el cuadro, pero poco a poco él va entendiendo cómo es el arte, cómo funcionan los rostros, y así va volviéndose un agente, o lo que se llama el agente inteligente. Aquí podemos ver los sistemas expertos, que son un conjunto mucho más grande de estos agentes. Engloban todas esas herramientas. Entonces, intentan hacer inferencias, tomar decisiones de problemas
basándose también en el aprendizaje autónomo del sistema. Es un sistema y él se va volviendo experto, poco a poco y mientras va iterando contra el contexto con el que está habitando. Se usan basados en conocimientos o basado también en transferencia o aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Está el que aprende, pero también está uno que aprende de otros sistemas expertos. Entonces lo que se hace es tener un sistema de agentes y esos agentes interactúan entre ellos mismos y le transfieren información al otro. Entonces ahora tú ya no necesitas tener un agente que aprenda todo, sino que el aprendizaje en conjunto, como se puede decir, una población, normalmente uno aprende una tarea y luego se le enseña a otro y uno se vuelve especialista en una tarea, genera una mejoría para el sistema y para el gran agente en general. Y hay algunas características. Se puede aplicar para razonamientos y sugerencias, se puede aplicar para relaciones de negocio, se puede aplicar para conocimientos, se puede aplicar para diferentes escenarios. En cuanto a riesgos, se podría aplicar, por ejemplo, uno podría generar un agente, tal vez un bot, que uno le vaya digitando, por ejemplo, textos en los cuales, ahí estoy uniendo dos sistemas expertos y análisis de lenguaje natural. Y básicamente lo que hace es ir consumiendo esos textos, ir consumiendo lo que está pasando, ir consumiendo esos costos, y él va aprendiendo. Entonces, pues, supóngase que es un WhatsApp, y ese WhatsApp se comunica con ustedes y le comienza a generar recomendaciones después que ha aprendido, se vuelve, valga la redundancia, un experto de negocio en riesgos. Entonces comienza a darse cuenta, oye, esto está ocurriendo, y se los comienza a comunicar de manera automática. Y en cuanto a su capacidad, ofrece pues una gran capacidad, evidentemente es un sistema robusto. Cuando quiero decir un sistema robusto es que es capaz de analizar múltiples fuentes, múltiples datos y en diferentes formatos de una manera rápida y también eficaz. Aquí la rapidez es importante, porque en cómputo y en los temas de computación, si alguno lo ha trabajado o no, cuando tú tienes muchos datos, eso tarda mucho tiempo en procesarse. Entonces este tipo de sistemas, al ser robustos, pero sencillos, pero ligeros, permiten tener esas respuestas rápidas que a veces necesitan en el negocio. Por ejemplo, si quieres activar una alarma específica para un evento de riesgo, un modelo de estos podría funcionar. Ahora vamos a ver algunas aplicaciones analíticas para la gestión de riesgos en particular. Aquí me imagino que algunos están familiarizados con estos modelos. El Valued Risk, existen tres tipos: el paramétrico, el histórico y por Monte Carlo, que básicamente lo que te entrega es ese valor porcentual o probabilidad de que tú pierdas más de, por ejemplo, en este ejemplo, una empresa tiene 5% de probabilidad de perder más de $3.000. Te entrega, como se puede decir, esa línea, ese límite en el cual tú te estás enfrentando ya a pérdidas muy grandes. Existe para calcularlo el paramétrico, que supone una distribución normal de esas pérdidas, el histórico, que ya tú basándote en todas esas pérdidas, tú agarras y puedes estimar esos valores de pérdida y también monetario, y el VAR o el método por Monte Carlo. ¿Qué haces? Agarras estos valores, simulas una distribución y haces una simulación de Monte Carlo con esa distribución de probabilidad seleccionada. ¿Qué quiere decir esa distribución de probabilidad? Pongamos un ejemplo. Supongamos que nuestras pérdidas se concentran. Las grandes pérdidas se concentran al final, a la derecha de nuestra cola, y hay muchas pérdidas al principio, pero son de poca monta. Entonces tú ya sabes que vas a tener esa distribución, que vas a tener ese comportamiento de curva. Entonces lo que haces indirectamente intentar simularlo con ese comportamiento de curva. Luego tenemos un caso particular, un caso condicional de este mismo método, que lo que intenta hacer es trabajar sobre, este es el VAR, el que vimos anteriormente, ese nivel, ese rango en el cual nosotros entramos a pérdidas muy altas y con qué riesgo entramos, y nos entrega más que todo esa distribución, esos valores promedios, pero dentro de este rango que está por encima. Entonces podemos tener un comportamiento mucho más, un entendimiento más robusto, un entendimiento más claro del comportamiento que tiene esa cola, que es la que nos preocupa, porque puede ser la que nos genere grandes pérdidas para el negocio. Y aquí están algunos, que no voy a entrar, nos voy a pasar
sin entrar mucho en detalle, que son el Entropic Value Risk, que básicamente es lo mismo, pero considerando una transformación logarítmica, sistema matemático para poder suavizar los datos. El Proportional Hazard Risk Measure, que básicamente intenta trabajar con los ratios hazard, que es lo que es indirectamente como cómo se comportan esas distribuciones, cómo están cambiando las distribuciones en el tiempo. Lo que te intenta dar indirectamente es como ver cuál es la variabilidad que tienes en tu escenario. El último, el tercero, el One Risk Measure, que básicamente es una diferencia entre dos funciones. Entonces, análogamente, ¿qué quiere hacer? Supongamos que yo te digo que tus pérdidas se distribuyen normal, pero por otro lado, un experto de negocio, una persona que lleva 30 años trabajando en el medio, dice que se distribuyen con esa cola larga hacia la derecha. Esa diferencia, esa comparación, nos permitiría decir la certeza sobre la distribución que estamos seleccionando y por ende estimar mejor esos riesgos. Y el super hedging price, que básicamente lo que define es ese dinero mínimo, es un modelo que define ese dinero mínimo que yo voy a tener que usar en caso de que ocurra o que pase a pérdidas muy grandes. Sería un valor esperado en escenarios muy riesgosos, como lo podremos ver, ese valor que va a ser ese backup por si llegara a pasar una catástrofe o un evento que no esperamos. Y ahorita entramos a los temas de Machine Learning, que son parte de la solución que hemos venido diseñando. Y aquí hay un modelo que se llama el Prophet. El Prophet básicamente es, todos aquí deben conocer lo que es una regresión lineal, una serie de tiempo. Básicamente un modelo lineal, un modelo que va considerando periodos de tiempo. Pero lo bueno de este modelo, lo robusto de este modelo es que tiene un elemento extra, que es el H. ¿Qué es ese H? Sin ir mucho a la matemática, te permite modelar eventos atípicos. Entonces, por ejemplo, ese H puede captar el comportamiento de, por ejemplo, si yo vendo pinos, la Navidad, sé que voy a tener una alza en la Navidad, o por ejemplo, si yo trabajo en turismo, sé que voy a tener alzas en las épocas de mayor turismo. Entonces, ese H te permite modelar ese tipo de eventos que en los modelos pasados no se tenían. Ahora pasamos por el modelo que se llama SGBoost, que básicamente es, para hacerlo sencillo, un árbol de decisión sobre un árbol de decisión muy grande. ¿Qué es un árbol de decisión? Lo podemos ver aquí. Entre un dato se va subdividiendo por diferentes subdivisiones, valga la redundancia, y al final nos entrega un valor, por ejemplo, 400, 200, etc. ¿Cuál es diferente un árbol de decisión y el SGBoost? Que este es más robusto. Cuando uso el término más robusto, es que usa mucho más capacidad de cómputo. Entonces lo que hace es unir muchos arbolitos, une muchos arbolitos, y lo que hacen los arbolitos es especializarse en cada fragmento de los datos. Entonces, son pequeños arbolitos que por sí solos no son tan buenos, pero que cuando se ponen en conjunto se vuelven un estimador mucho más fuerte y generan mucha más capacidad. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos usar este modelo si tomamos la información que se registra en un protocolo como el de Basilea y así poder generar esos montos esperados por un tipo de evento específico o poder estimar cuál va a ser la recuperación en dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí también entramos en otro modelo que es el pozo no homogéneo. Lo que hace este modelo o esta distribución es toda más hacia las aplicaciones de probabilidad, que lo que hace es darte a ti, el homogéneo lo que hace es darte a ti qué cantidad de eventos tú vas a tener entre dos periodos de tiempo. Por ejemplo, cuántas veces va a llover entre el día lunes y el día lunes de la siguiente semana, ¿sí? Entonces, ese es el homogéneo. A ti te están diciendo, es homogéneo cuando se define, eso va a ser 3. Entonces, yo sé que en promedio, no siempre, pero voy a tener 3, el siguiente 4, después 3, 5. Entonces, eso es la distribución homogénea Poisson. ¿Qué pasa cuando no es homogéneo? Esa variable 3, ese 3, esos días que van a llover, dependen de otras variables. Entonces, tú la modelas también con los datos. Entonces, voy a poner un ejemplo. Si tú estás manejándote en periodos de tiempo de un mes, en temas de riesgo, tú puedes saber con un Poisson homogéneo cuántos eventos de riesgo van a ocurrir en ese mes y hacer una distribución sobre ellos. Entonces, ponte que supongamos que van a ocurrir 12, supongamos que en el siguiente ocurren 14, y se hace una simulación de todo ese escenario para poder así tomar las medidas preventivas sobre eso. Eso se puede hacer también sobre tipos de riesgo o sobre aquellos riesgos que nosotros consideramos que son más
que generan mucho más costos. Aquí algunas aplicaciones para el riesgo que no son financieros, alertas de riesgo, temas de procesos, BPMN, trabajar sobre los procesos para poderlos controlar, el mismo gestión de riesgos, la seguridad física, la seguridad electrónica, la ciberseguridad. Aquí la seguridad, como lo dijeron anteriormente, creo que escuché el tema de redundancia, el tema de cuando trabajas en nube, que te aseguran, cuando trabajas en nube te desprendes del aseguramiento físico, del hardware, y también esa redundancia que te permite, por si ocurre un fallo, no perder esa data. Reconocimiento facial, ¿qué pasa si entra una persona que tú no quieres que entre a tu oficina y tú eres capaz de reconocerla? Tú eres capaz de tomar esa foto rápido y generar esa alarma antes de que genere un daño, antes de que, por ejemplo, todos estos temas de los atentados que ocurren en Estados Unidos, si pudiéramos hacer eso, tal vez podríamos prevenirlos. Y también una parte muy importante, la inteligencia de negocios. Uno habla de inteligencia de negocios de una manera como un poco ambigua, pero cuando se habla de inteligencia de negocios es esa manera que yo organizo mis datos para responder preguntas de negocio. Están por detrás, están optimizados para poder desplegarse y poder mostrar en tiempo real o casi en tiempo real esos KPIs que nos interesan. Y aquí ya vamos a entrar a nuestra propuesta. Yo les voy a mostrar aquí en la presentación algunas fotos y luego voy a pasar a la herramienta en vivo, que básicamente es un visor que consta de diferentes visuales. Tenemos diferentes visuales que se alimentan de una fuente. Se almacena una fuente, esa fuente pasa por la nube, se preprocesa, pasa por un proceso de transformación, de carga. Una vez que se tiene esa carga, se generan todas estas visuales de manera automática y se actualizan de manera automática. Tiene tres componentes. El primero controla los eventos, el tipado de eventos, la tipología de eventos. Luego, el siguiente componente hace lo mismo, hace todo ese preprocesamiento, pero se enfoca más en el impacto financiero, cómo se comporta ese impacto financiero, dónde están esos eventos que te generan más impacto, cuál es su relación entre cantidad de eventos y cantidad de dinero. Sabemos que hay pocos eventos que generan mucho daño y eventos que ocurren mucho pues generan poco daño. Y por último, hacemos un pronóstico de la predicción y sus límites más bajos y sus límites más altos en cuanto a la cantidad y el monto. Aquí se despliegan una cantidad de modelos, se puede hacer, es un incremental, se puede hacer la cantidad de modelos que se requiera, se va incluso cada vez desarrollando más modelos que son parte de ese backlog de modelos que pueden predecir. Y se intenta como se intenta entregarles una herramienta que ustedes puedan seleccionar entre todos los modelos y así para cada persona que lo utiliza diga, oye, a mí me está funcionando más el XGBoost, a mí me está funcionando más la red neuronal. Entonces así también va viendo, existe una curva de aprendizaje del usuario para poder usar la herramienta. Y eso sería todo. Ahora si quieren me dan un segundo y les muestro. Aquí está la herramienta. Como ven acá, para que está un poquito el internet. Bueno, aquí están los filtros. Tengo para todos los tipos de riesgos, para el proceso afectado. Ven aquí que abren, tiene un poquito de lag, pero aquí abren las visuales cuando uno selecciona estos componentes. Aquí uno puede hacer ad hoc, es muy sencillo. Cuando digo sencillo, es muy fácil cambiar estas visuales. Por ejemplo, si se requiere por otro tipo de visual, aquí hay un Sankey, cómo se conectan esos riesgos. Por tipo 3, aquí cómo se relacionan por tipo 2, cómo tienen esas relaciones a nivel de grafos. Miguel, Pueden... Miguel, un poco para comentarles estos gráficos. Estamos hablando que esta pantalla lo que está haciendo es interactuar con la base de incidencias, la base de eventos de pérdida, los eventos materializados y las ocurrencias no materializadas. Y a partir de ello se generan estas analíticas para poder analizar el comportamiento de las ocurrencias, el comportamiento de las pérdidas, ya sea por líneas de negocio, ya sea por proceso. ¿Es correcto lo que estamos hablando? Es lo que estamos visualizando, es ese análisis que se puede hacer para poder identificar cómo se está comportando los errores, los riesgos y las pérdidas materializadas.
Correcto, es que estamos aquí intentando captar ese comportamiento y entregar una visual amigable y en tiempo real para esa toma de decisiones. Y para que esto interactúe en tiempo real, estamos hablando que puede haber un repositorio de información, ya sea una base de datos, un registro, un Excel o lo que sea, donde los usuarios puedan estar reportando ocurrencias, incidencias, o que de repente estuvimos captando información, ya sea, por ejemplo, de ciertos procesos transaccionales y queremos tener información, por ejemplo, de accesos o de repente información de ciertas reversas que se están haciendo en los procesos o cualquier otro proceso que pueda generarnos data para evaluar cómo se están comportando los riesgos vinculados a esos procesos? Sí, correcto. Nosotros estamos en la capacidad, también depende de la empresa, de consumir esa data transaccional, esa data de procesos, si se nos permite y hacerlo contra eso, o también se entrega la opción de darle a la persona un formulario, un Excel en el que ellos lo suban y pueden hacerlo de manera un poco más manual. Están los dos escenarios, pero sí funciona, correcto. Ok, y dentro de este alcance, por ejemplo, podríamos tener soluciones o un mecanismo de solución que nos permita, por ejemplo, estoy pensando en el área de seguridad física, que de repente tiene inventariado, por ejemplo, no sé, pues a los datos de sus clientes y por reconocimiento facial identifica qué cliente es el que está, por ejemplo, parado en una oficina y que de repente es un candidato potencial para poder otorgarle un préstamo o darle una tarjeta de crédito. Podríamos explotar el reconocimiento facial, podríamos explotar los temas de lenguaje para el sistema de call center o para telemarketing, para poder explotar toda esta ingeniería que estabas haciendo referencia, para buscar soluciones que permitan ayudar a las instituciones financieras para optimizar sus procesos comerciales, sus procesos de riesgos en general. Sí, correcto. O sea, si estamos en capacidad de poder hacer todo ese tipo de soluciones, reconocimiento facial, podemos también trabajar con el tema de hecho ya tenemos soluciones del social listening en la cual detectamos alertas, generamos reportes de esas quejas de los clientes o también de lo que hablan en voz por teléfono, o también su experiencia, cómo ha sido su experiencia con los servicios, eso sí se podría hacer. O sea, se podría convertir esos datos sueltos que se tienen a través de los diversos canales, ya sea pues digitales, los canales de voz, como para empezar a capturar ese sentimiento de los clientes con respecto a los servicios, para empezar a analizar eso como riesgo de imagen. Estoy viendo un poco y comentando en voz alta un poco todos estos temas, porque obviamente los equipos que están participando son equipos pues muy especializados en el tema de riesgos, pero es bueno que también ellos vean las funcionalidades para que pues puedan entender que la aplicación de todo lo que es inteligencia artificial y machine learning pues es multidisciplinario, pues aplicarlo desde un proceso de repente de investigación, ¿no? Se me ocurre, si yo tengo la información de control de accesos de los usuarios que se conectan a las terminales y de repente hay un usuario que está teniendo un comportamiento, la data que se va generando podría servirnos para alertar, generar un indicador de alerta de riesgo ante un comportamiento anómalo, tomando en cuenta sus enlaces o las pantallas que consulta, si estuviéramos hablando de un motor de internet o de repente de cierto comportamiento en la ejecución de ciertos procesos, podríamos explotar toda esa información para poder buscar y capturar esa información de cara al tratamiento al riesgo? Sí, correcto. Cualquier tipo de fuente de datos, imágenes, videos, sonidos, eh, clics en páginas web, eh, transaccional, la clásica transaccional, todo se puede orquestar. De hecho, es lo que se está haciendo actualmente en los negocios, se puede decir que son más maduros, que es intentar unir todas esas fuentes que vienen de diferentes formas, diferentes formatos, y lo unen y generan todo ese valor para el área específica que sea, en este caso para riesgo, pero también puede ser para cualquier tipo de área de negocio que se necesite. Ok, desde tu experiencia, por ejemplo, desde el punto de vista de explotación de negocio, ¿cómo has visto la explotación de todo esto que es inteligencia artificial, machine learning? Eso generó un valor, lo voy a decir particularmente hace poco, yo tuve un caso de presentación para una empresa como es Avianca, y ellos
generan un valor infinito. ¿Por qué generan un valor infinito de todo este tema? Porque están consumiendo datos transaccionales, que son los de los clientes clásicos, pero también están pudiendo consumir todos esos sensores de temperatura, todos esos sensores biométricos con los ojos que toma la gente, todos esos sensores, por ejemplo, de los aviones para hacerle mantenimiento, y eso ha generado el revenue y la reducción de costos ha sido impresionante. Otra solución, no sé si alguno ha ido a Disney últimamente, pero Disney ahorita te está dando una cinta que te ubica en tiempo real y te permite hacer que el journey de ese cliente, que cuando el cliente va al parque, le den una atención mucho más cercana. Entonces también les ha generado eso, un valor impresionante en ventas, una fidelización increíble, pero también una reducción en términos operativos, en términos de costos operativos, dado que manejan mucho más fácil la clientela y eso también genera una reducción de costos. A ver, te pongo un caso desde el punto de vista de riesgo operacional, ¿ok? Yo tengo información de las incidencias tecnológicas que se están presentando, ya sea a nivel de mis equipos de cómputo, ya sea a nivel de accesos, y yo desde el punto de vista de riesgos, yo quiero ver esas alertas que me pueden estar ya sin necesidad de meterme al sistema y empezar a ver esa información, empezar a capturar toda esa data y empezar a generarme indicadores en tiempo real como para poder estar viendo cómo se están comportando los sistemas, cómo me puede alertar de una situación de riesgo potencial que pudiera tener un impacto al negocio. Desde el punto de vista de la inteligencia artificial, ¿esto sería un mecanismo aplicable para la banca en general, cualquier institución financiera que pudiera hacer uso de esta información, usar estas técnicas para lograr esos objetivos de negocio? Sí, de hecho hay un banco actualmente que aplica un modelo así, que fue de hecho un desarrollo académico. Ellos tienen un inventariado de toda la infraestructura tecnológica, computadores, hasta incluso tienen sillas, etcétera. Y ese inventariado lo utilizan para entrenar un modelo que les entrega un dashboard que les va diciendo qué tan riesgoso es que cierta infraestructura, qué tan riesgoso es que cierto aparato, cierto sensor falle. Entonces ellos van llevando en tiempo real y son mucho más proactivos y no son tan reactivos a ese daño, sino que ese modelo les está permitiendo ahorrar el momento en el que llegues al daño, el momento en que llegues al riesgo y se te caiga el sistema, el momento en que se te dañan las máquinas, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, yo un poco trasladando a la parte de riesgo operacional, normalmente tú bien debes saber que el tema del fraude externo es un problema muy, muy complicado en general. Los bancos que manejan tarjeta de crédito, créditos en general, que los intentos de suplantación son uno de los principales dolores de cabeza y a nivel de tarjeta de crédito, pues el reconocimiento del behavior, el reconocimiento de su comportamiento de consumo, que puede activar una alerta ante algo, por ejemplo, que rompa totalmente a su práctica de consumo. Entonces, ¿cómo podríamos aplicar este tipo de soluciones a herramientas preventivas para el tema de fraude externo? ¿Cómo podríamos llevar ese concepto para empezar a generar acciones preventivas cuando se presenta un cliente, ¿no? Para poder asegurarnos, como ayer comentaba uno de los expositores de Chile, el onboarding, ¿no? Desde el inicio, ¿cómo garantizo mecanismos de autenticación para yo tener como área de negocio, tener identificado cuándo se está presentando esta situación para tomar una acción preventiva? ¿Cómo podríamos aplicar este tipo de herramientas a este tipo de situaciones? Se podría aplicar de la siguiente manera. Supongamos que tenemos las transacciones que son tanto fraudulentas o no fraudulentas o actores, también puede ser el autor tiene un conjunto de transacciones y tenemos ese histórico y sabemos cuáles han sido fraudulentas y cuáles no. Esa es nuestra data para aprender. Esa es la data que tú le entres al algoritmo, él aprende y ahora cuando recibe una nueva persona, o está llevando control de un comportamiento, él se va dando cuenta que estos comportamientos transaccionales puede ser que sean fraudulentos y actúa rápidamente y te genera la alerta antes de que ocurra. Entonces él aprende ese pasado, él aprende esos patrones, todos esos patrones comportamentales indirectamente que están en esa data y lo lleva al presente para poder tomar la decisión. Entonces comienza a captar o esos patrones o también te puede decir, esta persona tiene tanta probabilidad de ser
un fraude o ser una suplantación. Entonces, ese tipo de aplicaciones podrían darse para ese caso específico. ¿Y este tipo de soluciones son complejas y costosas para desarrollar e implementar? Podríamos estar hablando que esto, el desarrollo de un servicio para una institución, ¿cuánto tiempo puede demandar? Dependerá mucho, me imagino, de los datos que tiene disponible para poder construir algo que sea sobre demanda, me imagino. Correcto. Depende mucho de la madurez de la institución. Cuando hablo de madurez de la institución, qué tan bien usan sus datos, cómo los tienen conectados, qué tan fácil es acceder a ellos, y también la capacidad interna que tengan y la capacidad procedimental, aquí el término, para poder entrar a los permisos y poder usar esos datos. Y Temas de también seguridad. correcto, temas de seguridad, etcétera, etcétera. Y también el alcance de la solución. Si lo quieren consumir directamente en una API, que solamente ellos pongan digiten el valor y se los entregue, o si ellos quieren ser más parte de esa solución, o sea, recibirla como que sea parte de su equipo y su equipo la lleve adelante. Pero aproximadamente eso lleva entre un rango muy grande, entre 3 meses y 15 meses, dependiendo siempre de la madurez y también de los drivers, o sea, de esos habilitadores de negocio, de la intención de la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, ¿y cómo afrontar un tema que es muy sensible, que es el tema de la seguridad para el tema de este tipo de desarrollos? Desde el punto de vista de una empresa que está buscando soluciones vía inteligencia artificial para la gestión de riesgos, ¿cómo poder asegurarle a un cliente que está, a una empresa que está desarrollando, que quiere empezar a desarrollar, ver las potencialidades? ¿Qué tipo de seguridades hay que los desarrollos, ¿no? Las prácticas de desarrollo sean prácticas saludables de desarrollo para que éstas no generen un riesgo adicional por los temas de seguridad? Las prácticas de desarrollo son las estándares, son las aplicables para lograr objetivos de control, en este caso de este tipo de soluciones. Sí, hay tres maneras de trabajo, o las tres maneras que yo pude ver de trabajo. Está la clásica del NDA, está la clásica del acuerdo de confidencialidad, en el cual se abre un acuerdo de confidencialidad entre el externo y el interno, pero también hay otros modelos que son mucho más ligeros, que es básicamente la empresa entrega unos datos anonimizados, se construye modelo y se entrega modelo y se entrega aplicación contra datos anonimizados para que la empresa lo utilice. O también se crea la capacidad. Cuando quiero decir la capacidad, se entra a la empresa como un equipo consultivo, se enseña a la empresa y se apoya a la empresa en ese proceso sin nunca ver los datos, sino que se le dice, mira, tienes que hacer esto, como una gestión de un proyecto, se podría decir, sin nunca entrar a la operatividad de ver el dato para que ellos para que no se vea afectada la sensibilidad del dato. Y se les apoya para que ellos construyan esa capacidad y sean ellos capaces de autogestionar esos modelos. Esos son los tres modelos que se usan. Ok, Pero entonces, siempre está asegurado, disculpa sí. siempre están asegurados los datos, y cuando trabajan en nube, lo que suele pasar es, bueno, los que conocerán de nube, que estarán acá, cuando se trabaja en nube uno puede cerciorarse de qué puede ver cada quien. Entonces uno define lo que llaman el IAM, el identificador, para poder hacerle visible a ciertos roles en la empresa, ciertos datos, ciertos servicios, etcétera, y así también poder controlar esa seguridad. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias por tu aporte. Este aporte de inteligencia artificial es un tema novedoso. Todavía no se ha venido explotando de una forma bastante profunda en el mercado de la gestión de riesgo personal. Hay algunos activos, aplican herramientas de inteligencia artificial para monitoreo de alertas de lavado de activos. Como ayer ya lo comentaba César de Chile, pues ya están empezando a aplicar este tipo de soluciones integradas para inteligencia artificial para el tema de fraude externo, comportamiento de los clientes, todo el tema del face recognition, una serie de herramientas que están desarrollándose, ¿no? Por empresas como parte de este modelo, y obviamente la idea de visualizar esto dentro de riesgo personal es que también obviamente va a aportar también ese know-how que necesitamos tener para empezar a capturar data. Algo que, por ejemplo, es muy importante dentro de riesgo personal es que datos existen. Tenemos una serie de fuentes de datos, datos a procesos transaccionales, datos a procesos administrativos que pueden servirnos para administrar la información, para convertir en información y empezar a hacer un análisis de riesgos. Entonces, estas dinámicas que presenta Miguel nos permite tener una idea. Por ejemplo, en ese gráfico, permíteme mostrar un poquito más, puedes bajar un poco más para que se pueda ver, un poco para describir que en función a los riesgos que se están identificando, pues
hay una mayor concentración de riesgos con una mayor participación de riesgo, pero un impacto menos si lo vemos en el eje horizontal. Entonces, ya nos da dando una idea de por dónde se están presentando las incidencias, cuáles son los impactos potenciales que están teniendo, como para ver una matriz de riesgos de una forma distinta, obviamente, no la matriz de riesgos que ya conocemos de colores, sino por acumulando incidencias y a partir de ello, obviamente, también ver y proyectar comportamientos, ¿no? Aplicando estos conceptos de Machine Learning, las herramientas ante determinadas alertas podrían activar una situación de riesgo, un mensaje, por ejemplo, para que el usuario tome algún tipo de decisión. Entonces, imagínense, ¿no? Un sistema de monitoreo de seguridad que de repente identifique 3 sensores de alertas continuos, ¿no? Un sensor de golpe, un sensor de movimiento, y luego automáticamente se activa la cámara y ve una intrusión nocturna, y que eso genere una alerta automática, sin participación humana, al área de seguridad o a la policía para que mande una revisión. Entonces, hay que empezar a visualizar, como ya lo decía en algún momento César Paravicini, ¿no? Lo que se viene, o lo que comentaba Daniel Clark, la visión de la gestión de riesgos, el futuro de la gestión de riesgos va a ser empezar a integrarse con estos conceptos. Y estos conceptos son los que nos van a permitir tener una idea bastante amplia, ¿no? Ya tener una visión integral de riesgos. Muchas gracias Miguel por tu ponencia.